Retomamos este curso bíblico dedicado este año de 2025 al Evangelio según San Juan. Está a cargo de quien les habla. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del curso del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Dorio en Bible Claret, el Evangelio según San Juan. Parte 11. Los discursos de la cena. Evangelio según San Juan, capítulos 13 al 17. Dejamos de compartir pantalla y vamos al texto que nos ocupa. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Con el capítulo 13, la narración del evangelista Juan llega a la hora, aquel momento tan esperado. Ha llegado el momento del cumplimiento. Jesús realiza la obra de la salvación. Lleva a la culminación ese amor que lo ha traído a la tierra y que ahora realiza el proyecto del Padre. El evangelista sabe que Jesús es consciente y lo subraya enfáticamente. Dice el versículo 1 del capítulo 13, sabiendo Jesús que había llegado su hora. Y más adelante, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos. Esto lo encontramos en los versículos 3 al 5. Con el lavatorio de los pies comienza el texto de los capítulos 13 al 17, que contienen la cena definitiva, la de la despedida, con recomendaciones importantes, en el que Juan pone en labios de Jesús el testamento espiritual, el mandamiento a su comunidad con indicaciones importantes y precisas. Juan no narra la institución de la Eucaristía. Durante esta cena no se refiere al pan y al vino, a las palabras que conocemos como la consagración, pero había dedicado casi todo el capítulo 6, después del signo del pan, al discurso eucarístico y las palabras que Jesús pronunció aquella noche durante la cena, instituyendo el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Juan las ha reelaborado como catequesis y las ha colocado en el mencionado capítulo 6. Ahora, durante el transcurso de aquella cena, presenta un episodio que los otros evangelistas ignoran, el gesto del lavatorio de los pies, que tiene un sentido y una función eucarística. De alguna manera evoca el sentido de la Eucaristía, es decir, la donación total de sí mismo, y se trata de una especie de representación del misterio de la encarnación y de la redención realizada por Jesús. Dice el versículo 4, se levanta de la mesa y se quita los vestidos. La vestimenta de Jesús estaba compuesta por el períxoma, ropa interior, una especie de taparrabos o calzón usado alrededor de la cintura, y sobre este taparrabos se vestía con el gitón, una camisa en forma de túnica.
Y finalmente endosaba el himation, un manto, una capa para cubrirse del frío y de la lluvia, que obviamente se quitaban al entrar en una casa, ¿no? Al quedarse con el taparrabos, con la que generalmente se vestían los esclavos, el evangelista nos está diciendo que Jesús se despoja de su divinidad para bajarse al nivel de la tierra, al nivel de los pies de los discípulos. Luego se ciñe con el lentíon, una toalla a modo de delantal, y con la actitud del sirviente comienza a lavar los pies de los discípulos y a secarlos. Pedro reacciona, no queriendo que el maestro le lave los pies. Evidentemente no entiende el significado, pero Jesús le indica que es indispensable que acepte. Le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Lo que Jesús está haciendo no es simplemente un gesto externo, sino un gesto cargado de un enorme significado simbólico. Hay una evocación del bautismo, del agua que lava, y hay un sentido pascual, sacrificial, del amor de Jesús que lava a los discípulos del pecado. Si no dejamos que Jesús nos lave, no podremos formar parte de Él. Es necesario dejarse amar y aceptar este estilo imponente de un Dios que se abaja a nuestros pies, que no son para nada agradables nuestros pies, ¿no? Se abaja para lavar nuestra pobreza, nuestra humanidad limitada, nuestra inmundicia, podríamos decir. Este es el sentido de lo que está a punto de suceder. Un enorme amor que nos purifica. Después de este gesto, que dejó boquiabiertos a los discípulos, Jesús se reviste, se sienta y comienza a explicarlo. Una vez más nos encontramos con un procedimiento habitual en el Evangelio de Juan. Primero un signo y luego una explicación. El hecho va acompañado de las palabras que presentan el significado. ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Pregunta Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues bien, si yo que soy maestro y señor, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Estas palabras son muy similares a las que nos refieren los sinópticos, como las últimas palabras de la institución de la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Yo soy el ejemplo, el modelo, el prototipo, y ustedes están llamados a continuar en esta dirección. Pero hay algo más. No se trata de un simple gesto ejemplar. Él es la causa de este amor. No es simplemente una demostración de cómo hay que hacerlo, dejándonos solos con nuestras fragilidades. Su gesto de amor toca eficazmente nuestra vida y hace posible que nosotros también hagamos tal y como Él ha hecho. Los santos son testigos de esto, ¿eh? Este es un dato muy importante. La obra de Jesús no es simplemente un ejemplo a imitar, sino una fuerza de gracia que habilita al discípulo a hacer lo mismo. En este momento de gran tensión, Jesús revela que uno de los discípulos está a punto de entregarlo. Judas es retratado con trazos muy oscuros en el Evangelio según San Juan. Se lo presenta como un ladrón, el que tiene en custodia la bolsa.
y agarra todo lo que meten dentro. Como hipócrita, había sugerido vender el perfume de la unción de Betania para ayudar a los pobres, no porque le interesaran los pobres, sino porque él quería llevarse ese dinero. Satanás había puesto en el corazón de Judas el propósito de entregar a Jesús. Jesús sabe esto y le dice a este discípulo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Judas interpreta esta actitud de Jesús y el hecho de que le dé el bocado, que es un signo de amistad, como una provocación que lo irrita. Dice Juan en el capítulo 13, versículo 27. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Los italianos tienen una expresión que dice, tiene un demonio en cada cabello. Es justamente un momento en el que estalla la ira del discípulo que se ha puesto en contra del maestro. Generalmente el término usado es traición, traidor, traicionar, para indicar el acto de Judas. Si fuéramos más fieles al texto griego, deberíamos traducir siempre estos términos con el verbo entregar. Judas es quien entrega al maestro, quien entrega a Jesús. El problema está en que en latín el verbo tradere no es un verbo para indicar traicionar. Un sonido familiar puede engañarnos, pero es una falsa semejanza. En latín, traidor se dice proditor y traicionar es prodere. Aquí se usa siempre la palabra latina tradere, que corresponde al griego paradidomi. En español decimos entregar. De este verbo latino tradere deriva la palabra inglesa trade, que se escribe trade, ¿no? En español. No tiene nada que ver con la traición. Trade, en inglés, es el comercio, el intercambio de cosas. Por tanto, lo que hace Judas es entregar a Jesús en manos de los enemigos, a cambio de las 30 monedas o ciclos de plata. No era necesaria la traición de Judas. Se dijeron tantas tonterías sobre este papel fatal. Jesús no estaba escondido en un lugar inaccesible. Cuando quiso permanecer oculto, se mantuvo oculto. En este momento fue a Jerusalén y está en la ciudad, por lo que está bajo la mirada de todos. Sería posible arrestarlo en cualquier momento. No se defiende y está desarmado. Está en público todos los días. Así que no había necesidad de que un traidor descubriera el escondite secreto o para poder encontrar al famoso fugitivo imposible de rastrear. No, no. El papel de Judas fue banal. Facilitó simplemente el arresto que de todos modos habría sucedido igualmente. Simplemente lo que hizo fue identificar en la noche, ese es Jesús. El drama de Judas radica en el hecho de que este hombre no comparte el estilo de Jesús. Se opone a la forma de actuar y de pensar de Jesús. No es que no le crea, está convencido de que Jesús es el Mesías, pero le molesta que vaya tan despacio, que no se imponga, que no fuerce a que lo acepten. Y entonces sería él mismo quien obligaría a Jesús a cambiar el estilo. Y entrega a Jesús en manos del Sanedrín, para que Jesús se revele plenamente de manera convincente ante las autoridades religiosas, para que éstas para que éstas finalmente comprenda que con Jesús se abre la posibilidad de instaurar el bendito reino mesiánico. A Judas le habría gustado que las cosas salieran según sus ideas. Y aquí radica el error de Judas. Perdón. Su grave error consiste en una actitud que se opone a Cristo, que no lo sigue dócilmente, sino que quiere obligarlo.
ante la actitud de Jesús, que demuestra que conoce su corazón, su actitud y que a pesar de todo lo ama y le entrega ese bocado de amistad, Judas se enoja, se levanta bruscamente y se va dando un portazo. Dice el Evangelio, detrás del bocado, Satanás entró en él. Después de recibir el bocado, Judas salió. Y Juan subraya, era de noche. Versículo 30. Es una de las frases más trágicas de Juan. Una frase que puede parecer banal. Era de noche, estaba oscuro. El mismo Judas era la noche. Era el drama de la lucha de la oscuridad contra la luz. Fue el drama de un hombre que se había encontrado con la luz en persona y que se dejó habitar por las tinieblas. Esa salida en la noche es el drama del discípulo Judas, de un discípulo que se ha opuesto al maestro, que no aprende, sino que quiere obligar al maestro a hacer su voluntad. Cuando Judas se fue, Jesús dijo, listo, ha llegado la hora. La máquina fatal comenzó a funcionar. Ya se ha puesto todo en marcha. En unos momentos llegarán los soldados para llevarme, para arrestarme, y todo saldrá según lo planeado. Ahora es el momento de la gloria. Y en este momento donde todo está a punto de suceder, Jesús habla a sus discípulos con el corazón en la mano. Y Juan reúne en 5 capítulos una gran cantidad de enseñanzas de Jesús. Estamos en el corazón de la enseñanza mesiánica de Jesús. Aquí encontramos el magnífico legado de Jesús, el grandioso mandamiento del amor. Este es el testamento espiritual de Jesús. En Juan 13:34 leemos, les doy un mandamiento nuevo. Entolé kainen dido mi hymin. El término griego es entolé, que tiene 3 significados. Mandamiento, segundo, mandato u orden, tercero, instrucción. El amor no es un mandato, no es una orden, tampoco es una simple instrucción. Podríamos decir que es un mandamiento en cuanto propuesta que Jesús ofrece a los discípulos, es decir, la posibilidad de amar como Él está amando. Y justamente porque Jesús revela al Padre, entonces nos ofrece la posibilidad de amar como Dios ama. Yo voy a prepararles un lugar, va a decir en 14:2. Repetidamente usa la imagen de ir al Padre para explicar su muerte como una apertura del paso hacia el Padre. Las vicisitudes de la vida de Jesús en cuanto a acontecimiento pascual nos abrió el camino para llegar a Dios. Y en este sentido es un pionero, pues da la posibilidad a toda persona de poder realizar plenamente la propia existencia. ¿Ya conocen el camino del lugar a donde voy? Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estamos en el capítulo 14, versículos 4 al 6. Esta es otra de aquellas famosas e importantes fórmulas teológicas en cuanto que llevan consigo el nombre de Dios, con las que Jesús presenta la propia divinidad, diciendo, yo soy, ego eimi. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Ya había dicho, yo soy la puerta, que corresponde más o menos al camino. Es decir, pasando a través mío es como se llega al Padre. Yo soy la vida. Se lo había dicho a Marta frente a la tumba de su hermano Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Ahora agrega la verdad y junta las 3 palabras, Jodos, Aletheia, Zoe,
camino, verdad y vida para calificar su persona divina. Yo soy el camino, yo soy el método, soy el modo, el camino, el medio para llegar a Dios. Yo soy la verdad. En el lenguaje joánico, verdad significa revelación, es decir, lo que no está escondido, oculto. Jesús es la manifestación de Dios, la manifestación del Padre. Él con su vida, con todo aquello que ha dicho, que ha realizado y que ha sido, ha mostrado a Dios. Él es la vida, en cuanto que es la meta, el objetivo, quien te hace vivir en plenitud. Jesús es la vida misma, es el camino para llegar a la vida, es la revelación de la vida, es la vida en persona. Ustedes ya conocen el camino y están llamados a llegar a través mío hasta el Padre. Los discípulos en estos discursos durante la cena intervienen expresando todas sus limitaciones y su incapacidad para comprender. Pedro está dispuesto, lo dice él con sus palabras, a seguirlo a cualquier parte. Jesús le dice a Pedro, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Jesús va al Padre y los discípulos con sus propias fuerzas no podrán seguirlo. Pedro lo seguirá más tarde. El anuncio fundamental en este discurso de la cena es la promesa del Espíritu Santo, en términos griegos parácletos, paráclito, ¿eh? que viene del lenguaje forense. El parácletos corresponde al latín advocatus, que significa abogado, defensor. El abogado, el paráclitus, es el que está llamado a estar cerca por mi bien, para defenderme. Es el consolador, el que no me deja solo, sino que defiende mis intereses. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que el Padre envía en nombre de Jesús para continuar la obra de Jesús a través nuestro. Al Espíritu Santo, perdón, se atribuyen algunas acciones fundamentales. Dice Juan, les enseñará todo, les recordará lo que les he dicho, los introducirá en la verdad, en toda verdad. Dará testimonio de Jesús, contrarrestará la oposición del mundo y les anunciará lo que ha de venir. Es el testamento en el que Jesús les deja a los discípulos como herencia al Espíritu Santo. La divina persona del Espíritu continuará la acción de Jesús en la historia de los discípulos, en la historia de la iglesia. Lo importante es permanecer en Jesús. La imagen de la vid y los sarmientos, capítulo 15, se desarrolla ampliamente para exhortar a la comunidad cristiana a permanecer unida a Jesús para dar mucho fruto. El último capítulo, el 17º, que cierra los 5 capítulos de la cena, contiene la espléndida oración sacerdotal de Jesús, en la que Jesús dice que se ofrece a sí mismo para que los discípulos puedan llegar a ser perfectos en la unidad, llevados a la plenitud y llegar a ser una sola cosa, unidos a la persona de Dios. Así como el Padre está unido a Jesús, sus amigos estarán unidos en esta intimidad divina, llevados a la perfección en la unidad. Esta es la consagración que Jesús hace de sí mismo para que los demás puedan ser consagrados en la verdad. Él es la verdad. En Él se puede alcanzar la consagración, es decir, la participación en la vida de Dios, que es la única realidad sagrada. Llegados a este punto, la enseñanza de Jesús alcanza su culmen. Terminada la cena, Jesús sale con sus discípulos y va al encuentro de la gloria que nosotros habitualmente llamamos
la pasión. Fin de la presentación.